como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y estas lecturas son definitivamente para el amor y para el desamor. Veamos entonces qué hay para ti. Sin mucho que hablar, ¿verdad? Porque ya me conocen. Vamos. Esta persona, esa persona especial que tú tienes ahorita en tu mente, en tu corazón, esa persona especial, está a punto de hacer un cambio de página. Va a hacer un cambio de todo. Quiere borrar todo y recomenzar algo. Yo no sé si lo va a hacer contigo o realmente lo quiere hacer por su lado. Pero lo muy cierto es que esta carta me está diciendo definitivamente que esta persona necesita hacer un cambio de ciclo en su vida. Pareciera ser que, mira, si vemos el corte de cartas, estamos viendo también esta copa de amor, un inicio de amor, un comienzo de amor. La pregunta en todo caso sería para esta persona, ¿es que definitivamente ese cambio lo va a hacer para contigo o realmente va a ser otro cambio? ¿O se va a alejar, ya no va a estar contigo? Vamos a verlo entonces, porque estoy viendo que está haciendo o quiere hacer un cambio completo, definitivo, no le quedó más remedio, tiene que hacerlo. Y una copa de amor, que significa un comienzo de amor. Yo diría que esta persona quizás si está con alguien ahora en este momento, si está con alguien, estoy notando que esta persona quiere hacer un cierre de ciclo. Y dice acá que lo deja todo y quiere regresar. Ese es el oráculo del planteamiento que aquí sale. Lo deja todo y quiere regresar. Viene con su gran derrota a cuestas. Así que yo diría, esta persona está ya decidida, de una buena vez te digo, mi querido Aries, está completamente decidida a reiniciar nuevamente su vida contigo. Muchas probabilidades hay de esto, a menos que ocurra algo en el camino que le haga echarse para atrás. Pero esta persona de corazón, yo diría que energéticamente hablando, su primera energía le está diciendo definitivamente que necesita hacer un cambio. Te quiere y viene a proponerte algo muy probablemente y quizás hasta se quiera reconciliar. Te ve tan distante, pero tan distante que se inquieta y por eso es que quiere volver. Una persona que a quien yo le estoy leyendo está en esta situación en la que su ex probablemente está con alguien, se fue con alguien y ahora esta persona, ese ex, está decididamente interesado en regresar y por eso va a hacer cambios de ciclo. No va a ser en este caso alguien que quiera venir a donde tú estás teniendo a alguien. Definitivamente no. Pareciera ser que toma distancia con esa otra persona, habla con esa otra persona, arregla, discute, como digo, pone los puntos donde tiene que ponerlos porque necesita hacer un cambio de ciclo y salir de donde está. Definitivamente esta persona pareciera ser que arregla todo para volver. Y el corte de cartas, como te digo, inicio de nuevo de un amor. El problema es que esta persona, si esta es una segunda carta de arcanos mayores, un segundo arcano, lo que pasa es que esta persona definitivamente en su energía hay la sensación de que no ha encontrado realmente la persona o no encontró en esa otra persona lo que estaba buscando. Quizás se equivocó, quizás se dio cuenta de que definitivamente no era por allí, creía que iba a ser diferente todo y fue todo lo contrario. Entonces, añorando pues esos momentos contigo que son irrepetibles, esta persona entonces quiere volver. Claro que te ve bastante distante y se inquieta porque te ve muy distante esta persona, a pesar de que no ha encontrado en otro lado lo que realmente está buscando. Espera que a lo mejor contigo sí lo pueda conseguir,
pero te está viendo también bastante distante y necesita volver para poder resolver y ver realmente qué es lo que pasa, qué es lo que tú realmente sientes. Lo deja todo y quiere regresar y viene con su gran derrota, ¿sabes? Encima, a cuestas. Mira, tú estás en toda la posibilidad, en toda la capacidad y estás en toda la disposición, ¿verdad que sí, mi querido Aries? De aceptar nuevamente a esta persona. Tú reconoces y sí que te dolió y te dolió bastante cuando esa persona se fue con alguien, ¿cierto? Sí, te dolió. Sin embargo, tú no perdiste las esperanzas de que esa persona regresara. Quizás a lo mejor tú sabías en el fondo que esa persona iba a volver. Voy a sacar aquí una carta de posibilidades, oráculo de las posibilidades, antes de continuar con el resto de las cartas del tarot. Pero sí que te digo que esta persona de todas, lo que quiere es, como quien dice, un regreso. Vamos a ver qué dice acá. Date una oportunidad, te están diciendo. Quizás a lo mejor tienes dudas, quizás a lo mejor tienes alguna incertidumbre, quizás a lo mejor sientes que probablemente esto no se va a dar nuevamente, pero mira, de que vuelan, vuelan. Los milagros existen, mi querido y adorado Aries. Vamos a ver aquí en el oráculo del amor y el desamor, que te pueden estar diciendo también. Vamos a ver. Aquí dice, te pedirá regresar. Oye bien lo que te dicen, que te pedirá regresar. Y si yo me pongo a buscar por casualidad el oráculo de las conclusiones energéticas, vamos a ver qué nos pueden estar diciendo. Lanzo esta carta aquí y vamos a ver qué es. Deja que tus amigos y tu gente de cercana te ayuden. Porque a lo mejor tendrás que tomar algunas decisiones, a lo mejor necesitas pedir consejos y nada mejor y nada más, digamos, quizás para ti más placentero que hablar con tus amigos y preguntar o pedirles opinión. Seguimos. Mira, esta relación de verdad que sí le va a costar un poquito arrancar. No es tan fácil, no es tan, digamos, tan directa esta relación que se viene de nuevo para contigo, porque hay muchísimas cosas todavía que hay que superar. Sobre todo el hecho de que esa persona necesita definitivamente salir de donde está, cortar lazos, terminar con aquello definitivamente para poder empezar contigo, ¿sabes? Porque yo estoy viendo que hasta que esa persona no resuelva lo que tiene que resolver, de verdad que lo estoy viendo como bastante, veo esto bastante trancado. Es cierto que esta persona necesita hacer un cambio completo de ciclo. Yo no le estoy viendo que ya está volviendo, que ya está regresando. No se ve a nadie acá regresando. Sin embargo, está preparando sus cosas para volver. Está de verdad ahora hablando, diciendo, proponiendo. No quiere definitivamente hacer ese cambio de ciclo. Por alguna razón, quizás a lo mejor recibió hasta una gran decepción también, probablemente, y esta persona eso es lo que le ha armado de valor para terminar de dejar esa relación y volver a donde tú estás. Esta persona ve que realmente no hubo, no consiguió lo que estaba buscando en ese otro lado y definitivamente quiere regresar. Así que ahí estoy dejando, aquí hay un 50% de posibilidades de que de una vez venga, como 50% de posibilidades de que todavía se tarde. Ahora, de que va a venir, esa persona lo que va a venir solamente necesita terminar, como vuelvo y digo, de tomar decisiones de una buena vez. Así que yo te diría que cambios de ciclo para esa persona, para un regreso para contigo. Hay que esperar, hay que, como digo, tener paciencia, soltar, no es tan rápido, deja que termine de resolver. Pero eso sí, que resuelva primero, mi querido Aries, porque si no, el tarot te dice, habrá una nueva ruptura. Hay que resolver primero que nada, porque si no, podría haber una ruptura hasta antes de comenzar. ¿Qué te parece? Así que, muchísimo cuidado con esto. Pon por encima de todo tus valores, porque no es la única persona en el mundo.
pero tú no te mereces sino lo mejor. O es para ti completo o no es. Pero esa imposición la pones tú y solamente tú. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado Aries. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Oye, yo te digo algo antes de terminar. Yo sé que tú estás muy enamorado o muy enamorada de esa persona. Yo sé que de verdad sientes una gran debilidad por esa persona. Se te ve muy enamorado o muy enamorada. Pero acuérdate que si esto no es correspondido como debe ser, si esto no se hace en las condiciones óptimas que se tienen que hacer, entonces la relación puede llegar otra vez a caer. Y eso no es lo que queremos. Una recaída no es buena. ¿Me explico lo que quiero decirte? Eso me angustia porque de verdad me gustaría que pensaras más con la cabeza que con el corazón, ¿sabes? Y que si vas a aceptar a esa persona, que lo hagas porque realmente esa persona ya está libre de compromisos. Ya esta persona de verdad está yendo para donde tú estás. No hacer una compartición. No que quedes como plato de segunda mesa. No que quedes como lo que sobre. No te lo mereces, mi amor. No te lo mereces. Así que ponte duro, ponte dura. Lo deja todo y quiere regresar, es cierto. Quiere regresar. Ahora la cuestión es que en verdad así lo haga y que siga adelante. Yo estoy viendo definitivamente. No te preocupes. Yo estoy viendo aquí la carta de los cambios de ciclo contundentes, así fuertes. Sí los estoy viendo. Sin embargo, no aceptar nada hasta que esta persona no haya tomado sus decisiones. Primero estuviste tú y después fue esa persona. Pero ahora que no quede como que tú estás en el medio. ¿Me explico? Deja primero que solucione para que luego entonces puedas con tu cabeza bien alta poder entonces pretender por ese amor. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti. Bye bye.